Y nosotros vamos a ir al libro de Efesios para continuar con nuestro estudio verso a verso a través del libro de Efesios. El hermano Javier nos guió en la lectura de este pasaje y voy a leer para ustedes en esta tarde Efesios capítulo 4, versículos 17 hasta el versículo 23. Efesios 4, 17 hasta el 23, aunque vamos a abarcar menos versículos. La palabra de Dios dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, el 23, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oramos, Padre, te damos gracias por el tiempo de poder juntos cantar, y no es cantar por cantar, es cantar a tu glorioso y majestuoso nombre. Es una manera de expresar lo que hay en nuestro corazón: gratitud, adoración, admiración hacia ti. Y ahora, Dios, ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Quita de nuestra mente cualquier distracción, cualquier pendiente que tenemos, el cansancio que podríamos tener de una semana pesada. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a que tu palabra sea clara en nuestra mente y en nuestro corazón, y que lo que recibimos nos conduzca a Cristo. Si alguien justo ahora no sabe a dónde va a ir cuando muera, tu palabra usada por tu Espíritu es lo único que puede traer salvación. Pido que tú obres en nuestros corazones, y aquellos que hemos creído en ti, que hemos sido llamados por ti, pues podamos recordar de dónde nos sacaste, y que nuestra vida ahora tiene que ser congruente con la nueva vida que tú nos has dado. Jesús, toda la gloria es para ti, en tu nombre oramos. Amén. En la sección que vimos las semanas pasadas, Pablo lo que hizo fue darnos como una visión amplia de cuál es el plan de Dios para la iglesia, cuál es el plan de Dios para el crecimiento de la iglesia, cómo es que Cristo gobierna su iglesia y qué es lo que ese gobierno, Cristo como cabeza, va a producir en una iglesia que se somete al gobierno de Cristo. En el plan de Dios para la iglesia dijimos en las semanas pasadas que Dios le dio dones personales e individuales a todos los creyentes. A usted le dio algunos dones. También vimos que en el plan de Dios, Dios le dio a la iglesia líderes para que equipen a la iglesia. También en el plan de Dios, obviamente, es que la iglesia sirva en el ministerio, y que la iglesia como cuerpo que es, esté unida en la fe y crezca, aumente en su conocimiento, más que de libros, conocimiento de Cristo, del Hijo de Dios. Ese es el punto. Y Pablo enfatizó mucho, y quiero yo también reenfatizar nuevamente, que la iglesia necesita crecer. La meta, el ideal es Cristo mismo. Eso es un creyente y una iglesia realmente madura. Una iglesia que apunta a Cristo, una iglesia que sí tiene sus diferencias, una iglesia en que las personas
tenemos diferentes habilidades, diferentes caracteres, pero todos juntos crecemos y apuntamos a Cristo. Hebreos dice que corramos la carrera con los ojos puestos en Jesús. Madurez, hermanos, y quiero decir esto con cuidado, una persona madura no es la persona que ve menos pornografía. Una persona madura no es aquel que es menos envidioso, aquel que es menos chismoso, sino más bien una persona madura es aquella persona que busca ser más como Cristo. Y como resultado de ser más como Cristo, ya no quieres ver cosas que no debes de ver. Como resultado de querer ser más como Cristo, el chisme se va desapareciendo de tu vida. La persona madura no es la que agarra una lista de deberes cristianos y trata de cumplirlos. La persona madura es más bien quien imita a Cristo, quien busca crecer como es Él, y como resultado, si vas a seguir una serie de conductas cristianas que reflejan a Cristo. La meta de la iglesia, lo resumimos, la meta de la iglesia es producir personas que se parezcan más a Cristo cada día. El versículo 13 del capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es la meta de la iglesia? ¿Hacer personas menos mentirosas? No. Es hacer personas que se parezcan más a Jesús, y como resultado somos menos mentirosos. El punto de la iglesia es apuntar a Cristo. Él es nuestro jefe, Él es la cabeza de todo. Eso dijo Pablo antes. ¿Qué sigue ahora? Bueno, hasta este punto el enfoque de Pablo ha sido Cristo, 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 conocerlo a Él, crecer a la estatura de Él, apuntarle a Él, seguir la verdad en amor, creciendo en todas las áreas, arraigados a Cristo, que es la cabeza. ¿Qué va a hacer Pablo ahora? Pablo nos va a enseñar el otro lado de la moneda. Nos va a enseñar cómo vive la persona que no conoce a Cristo y no le sigue. ¿Cómo es la manera de vivir que ya no tiene espacio en tu vida, que ya no deberíamos de seguir y que es opuesta a crecer en Cristo? Es como si Pablo nos estuviera diciendo aquí: hey Alejandro, mira, te mostré el destino, te mostré la meta, que es Cristo. Ahora déjame mostrarte dónde estabas y la gran diferencia que hay entre esos dos lugares, porque no podemos crecer como Cristo, hermanos, mientras sigamos viviendo en la dirección contraria a Cristo. Y eso es exactamente de lo que se trata esta nueva sección, por lo menos la primera parte. Pablo nos va a hablar de la vida que dejamos atrás, nos va a hablar de cómo es que la dejamos y cómo es que debe de ser nuestra nueva manera de vivir. Y el día de hoy quiero hablarles sobre el retrato de la persona que no conoce a Cristo. Y lo primero que vamos a ver, y de hecho solamente veremos un punto con varios subpuntos, es cómo era nuestra vida pasada. Cómo eras tú, cómo era yo antes de conocer a Cristo, cómo vivíamos, cuáles son las características de alguien que no conoce a Cristo, cómo era el Alejandro que ya fue crucificado y que ahora ya no debe someterse a la antigua naturaleza. Y veamos la vida pasada, y de hecho solamente vamos a ver el día de hoy versículos 17, 18 y 19. Voy a leer nuevamente versículos 17, 18 y 19. Versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y Pablo empieza a describir cómo andaban ellos, cómo siguen ellos. Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo va a hablar de la vida pasada, pero antes de comenzar a dar las características de una persona que no conoce a Dios, primero quiero destacar la autoridad con la que Pablo nos va a decir lo que nos va a decir, porque él después nos va a decir cómo tiene que vivir el cristiano.
Pero primero veamos brevemente la autoridad con la que él se presenta con este argumento. Y el versículo 17 comienza diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor. Y hagamos aquí una pausa. Él dice: esto digo y requiero en el Señor. Y esto no debe de tomarse a la ligera. Pablo no está opinando. Pablo no está sugiriendo. Pablo no solamente es un hombre inteligente de hace varios cientos de años atrás dándonos su opinión. Pablo dice: esto digo y esto requiero. Y son dos palabras sencillas, pero cuando él dice esto digo, esto pues digo, él está dando una declaración directa, clara. Pablo no está sugiriendo. Él está más bien hablando con completa convicción y precisión. Yo digo que esto. No está sugiriendo, pero también dice esto digo y esto requiero. La palabra requiero, que está en el versículo 17, de hecho es una palabra que viene del lenguaje de los juzgados, una palabra legal, una palabra de las leyes, como quien pone su mano sobre la Biblia y dice: te voy a decir la pura verdad. Es como quien dice: mira, te declaro solemnemente algo. Si tuvieras un documento en tamaño oficio, con sellos del gobierno, con firmas, hasta con un folio, y en la parte de arriba dice con letras grandes, si dice requerimiento, pregunta, ¿tomarías ese documento a la ligera o no? Tú dirías: lo que me dice este documento es algo muy serio, es un requerimiento. Hay un mensaje al que yo tengo que obedecerme. Bueno, Pablo es exactamente lo que está diciendo. Hey, iglesia, esto digo y esto requiero. No es como un mensaje para tomar a la ligera, es algo muy serio. Pero si la autoridad de Pablo no es suficiente de él como apóstol, él dice: esto digo y requiero en el Señor. Es decir, no es solamente Pablo hablando él como apóstol con la autoridad que tiene, pero él también está hablando con la autoridad de Cristo. Pablo habla como representante de Cristo, con la autoridad de Cristo, transmitiendo la palabra de Cristo al pueblo. Es decir, Pablo nos va a decir, con la autoridad que él tiene como apóstol, pero también con la autoridad que él tiene de parte de Cristo. Esas palabras que estoy a punto de decir, está diciendo, no vienen de mí nada más. No son sugerencias para que las tomes a la ligera. Entonces, cuando la iglesia en Éfeso recibe esta carta, recibe este mensaje, ellos no estaban escuchando solamente las palabras de Pablo, pero estaban escuchando a Cristo a través de Pablo, lo mismo que nosotros el día de hoy. Este mensaje, hermanos, no es un mensaje para una iglesia que vivió hace cientos de años atrás. Es un mensaje del Señor para nosotros el día de hoy, cualquier cristiano en cualquier época. Y Pablo, de hecho, ya lo había dicho antes en Gálatas capítulo 1. Cuando él habla del evangelio anunciado, él dice: yo no lo recibí de hombre, lo recibí del Señor Jesús. Y en 2 Corintios 5:20, él se presenta como embajador de Cristo. Él dice: mira, yo no te vengo a hablar lo que yo opino. Soy solamente un embajador, hay un rey que me envió. Yo vengo representando un mensaje, una autoridad de alguien superior. Y bueno, habiendo dejado claro la autoridad con la que él habla, no son sus sugerencias, sino la palabra de Dios, la palabra de Cristo, ¿qué es lo que él dice? Primero nos da una exhortación, que ya no andéis como los otros gentiles. Hey, Alejandro, hey, iglesia. La exhortación de Pablo como apóstol, como enviado de Cristo, es que ya no andéis como los otros gentiles. Y quiero detenerme a pensar un poquito, es ese versículo aquí, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? La Biblia usa la palabra gentiles de dos maneras. Lo usa primero para hablar de nacionalidad de alguien, su identidad. Usted sabe que la Biblia divide a todas las personas en dos grupos: judíos, y si no eres judío, si no eres de las 12 tribus de Israel, en modo automático, entonces eres gentil. No importa si naciste en México, Estados Unidos o en algún lugar de Europa o de África. La Biblia solo dice hay gentiles y hay judíos. La Biblia usa la palabra gentil de esa manera, pero también la usa de una segunda manera, que es la manera que está aquí. Gentiles para referirse a paganos, a incrédulos, a toda la gente que no conoce a Dios, a todos aquellos que son rebeldes, que no tienen una relación personal con Dios, los idólatras. No gentiles de nacionalidad, sino gentiles en el sentido espiritual, gentiles que no conocen a Dios. Entonces Pablo dice: hey, hermanos, con esta autoridad les exhorto, les animo, les pido, requiero de ustedes que ya no anden como los otros
gentiles, los que no conocen a Dios. Pero también dice, note que dice, ya no andemos. El ya no, implica que hubo un antes y que hay un después. Implica que hubo un antes en el que éramos perversos, sí, en el que éramos ladrones, sí, en el que éramos adúlteros, pero cuando Pablo dice que ya no andemos, eso marca una línea de división. Hay una vida pasada y una vida nueva no porque mejoramos, pero porque Cristo nos salvó, de modo que si alguno está en Cristo, allí ya nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, quedaron atrás, y es lo que dice Pablo aquí. Les ruego, requiero de ustedes que ya no anden como los gentiles, pero también quiero destacar la palabra andar. Ya no andéis como los gentiles. Es muy de Pablo. Andar implica caminar. Andar no es como que de vez en cuando te pusiste a hacer algo incorrecto. Andar habla de caminar, de un patrón completo de vida, de una dirección, hábitos, decisiones en el día a día. Pablo no habla de un pecado en particular perdido en la semana, sino de una manera de vivir. Pablo dice, ya no vivas como ellos. Que tu estilo de vida, tus decisiones no sean iguales a los que no conocen a Dios. Ya no caminas como caminabas antes y como aún caminan todos los que no conocen a Dios. Ese tiempo, dice Pablo, se terminó, ya no. Ahora apuntas hacia Cristo, ahora corres con los ojos puestos en Cristo. Y a partir de aquí, Pablo va a describir entonces con detalle, ya no andes como los gentiles, ok, ¿y cómo viven los gentiles? Y es la parte que vamos a examinar el día de hoy. Y Pablo no va a describir gentiles del siglo I, sino va a describir a cualquier persona en cualquier época de la historia, cualquier lugar del mundo que no conoce a Dios, que está desconectada de Dios. ¿Y cuál es el retrato del gentil? ¿Cómo vive la persona que no conoce a Dios? Primero, Pablo habla de una mente vana. La primera característica de un gentil, de alguien que no conoce a Dios, es una mente vana. Y toda esa sección, hermanos, lo primero que hay que notar es que Pablo empieza con la mente. La mayoría de nosotros, cuando hablamos de la vida sin Cristo y la vida con Cristo, por lo general empezaríamos a hablar de la conducta, de las acciones. Éramos ladrones, éramos adúlteros, éramos mentirosos, chismosos. Nos vamos por lo que se ve, por lo que se hace, por los comportamientos. Pero sabe que Pablo no empieza allí, Pablo empieza con la mente, Pablo empieza con el corazón, Pablo empieza con lo que hay adentro, con lo que no se ve. Pablo no empieza con que eras un borracho, Pablo empieza primero con lo que había adentro, con lo que había en tu mente. Y eso es muy importante porque esto nos dice que el problema, hermanos, que tiene el ser humano no es principalmente un problema de conducta. Es un problema de corazón, es un problema de pensamiento, de que lo que hay en tu interior, ¿de dónde se produce? De lo que hay en tu interior. La conducta del ser humano es el fruto, pero la raíz, ¿de dónde viene todo eso? De la mente y del corazón. Entonces no basta para el ser humano ya tratar de no emborracharse demasiado, tratar de ya no mentir. Todo tiene su raíz en la mente y en el corazón. Y cuando Pablo describe al hombre que no conoce a Dios, comienza primero con la mente, una mente vana. Versículo 17, esto pues digo y requiero al Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad se refiere a todo aquello que es hueco, que es vacío, que es pasajero, que es ilusorio. Es la misma palabra que se usa en Eclesiastés, vanidad de vanidades, una y otra vez. Vanidad es algo que no tiene peso real, algo que no tiene dirección. Cuando estudiamos Eclesiastés dijimos que vanidad se refiere también como al humo. Lo ves, pero ahí está, no produce nada. Es como la neblina en la mañana. La palabra vanidad se refiere a todas aquellas cosas que sí tienen la apariencia de ser algo, pero no hay sustancia, no hay nada de valor real. Y Pablo dice que el que no conoce a Dios primero comienza con una mente vana. Y una mente vana, quiero también dejar en claro, no significa una mente, perdón por la expresión, no significa una mente torpe o una mente tonta. Porque en Éfeso había grandes filósofos, había grandes pensadores, había gente muy educada. El problema no es tener una mente vacía, sino más bien una mente que está orientada en la dirección equivocada.
Una mente, hermanos, puede ser brillante en el sentido que absorbe información. Una persona podría, de hecho, ser muy inteligente, procesar información, aprender, generar conocimiento, pero si no está anclada a Dios, esa es una mente vana. Puede haber mucho cerebro, puede alguien ser muy inteligente en las ciencias de este mundo, pero si no conoce a Dios, todo ese conocimiento, toda esa mente conduce absolutamente a la nada. No hay nada realmente sustancioso allí, todo es vanidad, todo es hueco. Pensemos un poquito en un ejemplo de la vanidad de nuestra mente, la tenemos aquí en el bolsillo. Yo no sé si usted usa redes sociales, yo sí tengo una, por lo menos dos, una para el trabajo, pero ¿sabe que los ingenieros que diseñaron las redes sociales más grandes del mundo construyeron lo que ellos llaman un scroll infinito? No sé si ha escuchado este concepto, o el desplazamiento infinito. Si usted el día de hoy abre Facebook o abre WhatsApp o abre los Reels en YouTube, ¿sí entiende usted que no tiene final? ¿Sí entiende usted que si va por Instagram nunca va a llegar al final? Puede pasar horas y horas y salen más y más gatitos y más fútbol y más mundial y más recetas o lo que sea que usted vea. ¿Sí entiende usted que nunca va a llegar al final? Nunca hay que diga ya, se acabaron todos, los vices todos. No va a pasar. ¿Y sabe que eso fue intencional? Tristan Harris, un ex ingeniero de Google y crítico de la tecnología digital, él explicó cómo lo hicieron. Él dijo, el cerebro humano tiene límites, pero nosotros diseñamos el scroll infinito como si fuera una máquina tragamonedas, porque el ser humano es así, no tiene llenadera. Le das y le das y le das y le das. ¿Y cómo es una máquina tragamonedas? De esas que hay en las tienditas. Usted le echa $1 y se ganó $5. Y usted piensa, voy a volver a ganar. Y le echa y le echa y le echa. Y usted ve personas en los casinos echando y echando y no tienen llenadera porque sienten que la próxima moneda quizás es la que me va a dar los $100 y con eso voy a comprar el mandado ahí en la tiendita. Y la gente piensa, el próximo es el boleto ganador. Esta próxima moneda, con esta sí voy a hacerme rico. Y el hombre vive con esa perspectiva. Bueno, los ingenieros en las redes sociales hicieron lo mismo, haciéndole pensar a usted, el próximo video es el que te va a dar satisfacción. ¿Y qué pasó? Estaba interesante, pero el siguiente y el siguiente y el siguiente va a estar mejor y nunca se llega a un fin. El hombre simplemente es insaciable. Y la palabra vanidad, como tenemos aquí en Efesios, habla de esa hambre insaciable, aplicada, por ejemplo, a la información. La mente moderna consume mucho contenido, pero nunca encuentra en él lo que realmente busca. Pregunta seria, ¿quién de ustedes después de ver Instagram o YouTube o cualquier red social al final dice, me siento satisfecho, me siento saciado, me siento mejor, me siento maduro, me siento un mejor esposo, encontré significado a mi vida? No es así. Solo pasamos horas y horas. Y sabe que también es interesante, la generación, somos la generación el día de hoy, junio 7 del 2026, estamos en un punto en la historia en el que tenemos más acceso a la información más que cualquier otro grupo de seres humanos en los 6,000, 7,000 años que tiene el ser humano en este planeta. Tenemos más acceso a información, a entretenimiento, a comunicación, más que cualquier generación anterior. Pero sabe que también al mismo tiempo, el día de hoy, tenemos la sociedad con los niveles más altos de ansiedad, depresión y la sensación de vacío. Una universidad muy reconocida en Nueva York hizo un estudio en el que dijo, mira, la información ha crecido, aumentó exponencialmente. Pero ¿sabes cuál es la sorpresa? Que casi a la par, casi al mismo nivel, también crecieron los problemas de salud mental. El punto es, más conocimiento, más vacío tiene el hombre. Pablo lo llamó exactamente una mente vana. Mucho movimiento, mucho ruido, muchos videos, mucha información y al final nada llena al hombre. Romanos 1:21, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La vanidad de la mente, hermanos, no es una mente que no funciona, es una mente muy capaz, pero una mente que niega al Creador, y al negar al Creador quiere encontrar sentido en las cosas de este mundo y jamás lo va a poder encontrar.
¿Qué caracteriza a la persona que no conoce a Dios? No encuentras sentido. Tu mente es una mente vana, no torpe, pero no le haya sentido a nada. Puede ser la persona más inteligente a nivel estatal o lo que sea y tener un gran vacío en su corazón. ¿Qué más caracteriza al hombre que no conoce a Dios? ¿Cuál es el retrato del gentil? Segundo, un entendimiento oscurecido, Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. El resultado natural de una mente vacía, de una mente vana, es un entendimiento oscurecido. La palabra entenebrecido es oscurecer. Y quiero destacar aquí, hermanos, que no significa que el hombre esté completamente ciego en su mente, pero sí ciego en lo que realmente importa. La palabra entendimiento que usa Pablo aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido. La palabra entendimiento no es lo mismo que inteligencia. La palabra entendimiento de la que habla Pablo aquí es la capacidad de procesar correctamente la realidad. Es la capacidad de discernir, es la capacidad de evaluar, distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, lo real de lo que es solamente ilusorio. Y Pablo dice, esa capacidad del hombre, ese entendimiento de entender esto es pecado, esto me aleja de Dios, es esa capacidad lo que está en completa oscuridad. El mundo sin Cristo, hermanos, no le falta inteligencia. ¿Sabe que hay personas que aún son ateas, personas que blasfeman el nombre de Dios y tienen una mente increíble? Hay gente que no conoce a Dios y puede producir arte extraordinario. Alguien que no conoce a Dios puede escribir una sinfonía para una orquesta y es algo increíble. El hombre que no conoce a Dios puede producir ciencia brillante, tecnología que produce resultados increíbles. Pero lo que Pablo dice en las cosas importantes, en ese entendimiento de distinguir el bien y el mal, en lo que realmente importa, el entendimiento está entenebrecido. Cuando vienen las preguntas que más importan en la vida, como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es el bien? ¿Existe Dios? ¿Qué hay después de la muerte? El hombre no tiene entendimiento. Su entendimiento está en completa oscuridad. Sin la revelación, sin la luz de la revelación de Dios, la mente humana no puede ver la realidad de la vida. Puede ver muchas otras cosas con claridad. Puede trabajar en la medicina y lograr grandes avances, pero en las cosas importantes el entendimiento está entenebrecido. En Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Dios, que es la imagen de Dios. ¿Cómo vive? ¿Cuál es el cuadro de la gente que no conoce a Dios? Una mente vana, hueca, se enfoca en cosas que no llenan, pero es un entendimiento entenebrecido, no logra discernir lo que realmente es importante en la vida. Tercero, ajenos a la vida de Dios, ajenos, alejados de la vida de Dios. Ajenos es una palabra fuerte, significa sin acceso, significa extranjeros. En Efesios 2:12 Pablo ya había hablado de esto, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, que estábamos ajenos a los pactos de la promesa, no teníamos esperanza, estábamos sin Dios en el mundo. Lo que caracteriza al hombre gentil, al hombre sin Dios, es que no tiene la vida de Dios en él. La vida de Dios le es completamente ajena, como si fuera extranjero. Y la vida de Dios no se refiere solamente a conocer cosas de la Biblia. La vida de Dios es lo que está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El gentil que Pablo describe aquí en Efesios 4 no tiene acceso a esa vida, no tiene una relación personal con Dios ni con Jesucristo. No la tiene no porque Dios le haya cerrado la puerta en las narices. No la tiene porque él ha negado al Creador. Está completamente desconectado de Dios, quien es la fuente de la vida. Es como una rama completamente desgajada y separada del árbol. Puede tener apariencia de vida. Puede alguien pensar, mira, es de lo mismo, sí tiene vida. No. Quien no conoce a Cristo está completamente separado de Dios, no tiene vida. Pero también Pablo dice, no solamente
no tiene vida ajenos de la vida de Dios, pero también dice por la ignorancia. Otra característica del hombre sin Dios es la ignorancia. Y hay dos tipos de ignorancia en el hombre. La ignorancia de que no lees, de que no estudias, de que no sabes, de que nadie jamás te agarró y te enseñó. Y hay gente lamentablemente que no sabe ni leer ni escribir y no sabe muchísimas cosas. Es una clase de ignorancia, pero Pablo habla de una ignorancia peor y muy triste. Es la ignorancia de la persona que tuvo luz, pero cerró los ojos. Es la clase de ignorancia de aquel que tenía evidencia frente a él y la apagó, la suprimió. Es la ignorancia de aquella persona que escuchó una voz y deliberadamente, intencionalmente se tapó los oídos para no oír. El hombre que no conoce a Dios tiene esta clase de ignorancia. Sí supo, sí le dijeron, sí tenía evidencia, pero decidió no hacer caso. Romanos 1, versículos 19 y 20, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, Dios dio evidencia al hombre. Romanos dice que las cosas invisibles de Dios, ¿cuáles son las cosas invisibles de Dios? Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuál es el punto? Que Dios puso su firma en toda la creación. Puso su firma en lo complejo que es la vida. Tienes tu mano con 5 dedos y se doblan y tienes huellas digitales y todo un sistema complejo solamente en una mano. Piensa tu ojo, lo complejo que es el ojo, el sistema digestivo para procesar todos los alimentos y desechar lo que no sirve y agarrar los nutrientes y repartirlos por todo el cuerpo. Está la firma de Dios en todo lo complejo que es la vida. Piensa en una cascada, piensa en un simple colibrí, piensa en un pájaro carpintero, cómo golpea la madera tan duro y la cabeza no le explota. Ahí tienes la firma de Dios por todas partes en toda la creación. Pablo dice, las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles. Ayer ves que se forman las nubes grises y dejan caer la lluvia, y eso sucede junio, julio, agosto, cada año lo mismo. ¿Crees que es casualidad? Por supuesto que no lo es. Y vas a ver en unos pocos días todo va a estar muy bonito, muy verde. ¿Crees que es casualidad? Por supuesto que no. Dios puso su sello en toda la creación. ¿Y qué hace el hombre? Decide cerrar el entendimiento, decide ignorar toda la evidencia que Dios le ha puesto. Y termina diciendo, no, pues fue un accidente de la creación, fue una gran explosión o fue resultado de la evolución. Piense usted en un hombre que ve un atardecer el día de hoy y los colores intensos, naranja, rojo, rosa y hasta un poco de morado, y se detiene y ve las montañas majestuosas y hay algo en su interior que le hace sentir pequeño y diminuto. Pero después dice, solamente es un paisaje bonito y ya, se va, ignora que hay un creador detrás de ello. Piensa en todo ser humano frente a una enfermedad, frente a una catástrofe, en la agonía, a pasos de la muerte. Sabe que todo ser humano en su interior siente que hay algo mucho más grande que esta vida. Sabe, aunque haya negado a Dios, sabe que de algún modo tendrá que rendir cuentas y que después de que muera hay algo al otro lado. Pero el hombre prefiere callar esa voz en su interior. Esa ignorancia de la que habla Pablo, que caracteriza al gentil, al que no conoce a Dios, es la ignorancia de aquella persona que escucha el Evangelio, entiende lo que escucha, sabe que el Evangelio tiene sentido, pero la rechaza porque no quiere cambiar. No está dispuesto a renunciar a su vida anterior, es un precio muy alto que pagar. Es esa clase de ignorancia de la que habla Pablo. R.C. Sproul dice que el problema del hombre no es que no pueda creer, el problema del hombre es que no quiere creer. El problema del hombre no es que es torpe intelectualmente, sino que no quiere someterse realmente a Dios. ¿Y qué caracteriza al hombre? Ignorancia. Sabías, pero no quisiste. Sabías, pero no quisiste abandonar tus gustos, tus hábitos, tu pecado. ¿Qué más dice Pablo después en el versículo 18? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Otra característica es la dureza del corazón, cuando el corazón deja ya de responder. Y Pablo habla de la dureza del corazón. La palabra
dureza o un corazón endurecido. Pablo toma prestada una palabra de la medicina. La palabra endurecerse que usa Pablo se refiere a un tejido calloso. ¿Han visto personas que tienen los talones así bien callosos? Una capa bien dura. Siempre anda en sandalias o descalzo y se formó una capa muy dura. Pablo usa una palabra semejante para describir a un hueso que empezó a crecer mucho callo alrededor, y un hueso que antes se podía doblar y ya queda rígido porque se calcificó demasiado, perdió elasticidad, y un tejido que ya no responde al tacto y ya no responde al dolor. En la antigüedad los médicos usaban esta palabra endurecerse para hablar de huesos ya rígidos, articulaciones que perdieron la movilidad. Pablo agarra esta palabra y se la aplica al corazón. El corazón, una imagen muy triste, muy seria y de hecho peligrosa. Un corazón que ya no siente nada. Un corazón que antes se movía y ya no se mueve. Un corazón que tuvo momentos de convicción, un corazón que tenía sensibilidad, que tenía algo de apertura, pero que gradualmente, decisión por decisión, fue perdiendo la capacidad de responder. Pablo habla de un corazón endurecido que se le forma una callosidad, y las cosas que antes deberían producir respuesta ya no producen nada. Las cosas que antes debieron mover a este corazón, el corazón ya no se mueve y ya no siente lo que debería de sentir. ¿Cómo el hombre llega a tener un corazón endurecido? No sucede de la noche a la mañana. Usted no se levanta un día en la mañana y ya tiene el corazón duro. El corazón se endurece por un proceso. Hay personas el día de hoy que recuerdan tiempos en su vida en el que el evangelio les movía, les emocionaba, sentían un hambre por la palabra de Dios, había un deseo. Hay personas que antes el pecado les apachurraba, les hacía sentir incómodos, mal, pero con el paso del tiempo dejaron de sentir todo eso. No fue que decidieron, yo ya voy a endurecer mi corazón, voy a cerrar mi corazón, no. Fue decisiones pequeñas de no responder que se acumularon y causaron un corazón calloso, petrificado, calcificado. Thomas Watson dice que el pecado primero es un visitante, luego un huésped y finalmente se vuelve el dueño de la casa. Cada vez, hermano, y eso es importante, cada vez que el pecado entra al hombre sin resistencia, el estándar del hombre baja un poco. Bueno, ¿sabes qué? Esta mentira no estuvo tan grave. Este video no está bien, sé que no está bien, pero bueno. Y no pones resistencia. ¿Sabes que estás bajando el estándar un poco más y un poco más y un poco más? Cada vez que la conciencia te habla y no le haces caso, y ahorita hablaremos de la conciencia, la voz de la conciencia se baja, te habla menos hasta que llega el punto que el corazón ya no responde. El endurecimiento del corazón, hermanos, no es algo que Dios hace sobre una persona inocente solo porque Dios es Dios y quiere hacerlo. Un corazón duro es el resultado acumulado de decisiones del hombre, decisiones tuyas. Aquí está el evangelio y yo decido, está interesante, pero ahorita no. Tu corazón está formando callo. Es el pecado, lo toleras, te duele, pero lo sigues practicando. El corazón llega al punto que ya no siente. Hebreos 3:3, exhortaos los unos a los otros cada día para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El endurecimiento, repito, es resultado de alguien que no escucha, que no responde a la luz del evangelio. Faraón, pensemos en Faraón por un momento. ¿Recuerdan a Faraón en Éxodo con las plagas? Vino una plaga, vino otra plaga, de hecho 3 veces, Éxodo 8:15, 8:32, 9:34, Faraón recibe una plaga y está asustado y dice, hey Moisés, ayúdame. Y Faraón ve que la plaga desaparece cuando Moisés ora, y dice la Biblia las primeras 3 veces
que Faraón endureció su corazón. ¿Sabe qué pasó después? Éxodo 7:13, 7:22, 8:19, otras 3 veces después dice que el corazón de Faraón se endureció. Primero, Faraón endurece su corazón. Segundo, su corazón se endurece. El proceso va avanzando, el corazón se va haciendo más duro, más duro, más duro. ¿Y sabe qué sucede al final? Dice la Biblia en en Éxodo 9, 12, 10, 20, varias veces que Dios endureció el corazón de Faraón. Dice Jehová, yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Ve usted el proceso? Alguien endureció su corazón. No quiero, esto no es para mí. Estoy de acuerdo, sé que están diciendo la verdad, pero no es para mí. El corazón se hace más duro. Después el corazón solo sigue su propio proceso de endurecerse y al final fue Dios quien endureció el corazón de Faraón. Spurgeon decía, y eso es interesante, cada sermón que escuchas y no obedeces te hace un poco más difícil de alcanzar. Y sigue diciendo Spurgeon, cada convicción que resistes deja tu corazón un poco más duro que antes. No hay cosa más peligrosa que escuchar la verdad repetidamente, sin responder a ella. Y hermanos, yo no sé usted, pero esto da miedo. Si usted el día de hoy escucha el Evangelio, dice la Biblia, no endurezcas tu corazón. Cada vez que usted escucha el Evangelio, cada vez que hay una exhortación, un consejo, la palabra de Dios llega a tu vida de alguna o de otra manera y tú endureces tu corazón, se va formando callo. Cuando usted diga, yo quiero, quizás va a ser demasiado tarde, tu corazón ya no va a poder sentir nada. Y eso da miedo. Corre el día de hoy a Cristo arrepentido. Si ves en tu vida el pecado ya no te duele para nada, no sientes convicción de nada, no sientes amor por la Escritura, la oración no te interesa para nada, el corazón se está haciendo bien duro. Corre el día de hoy al Señor. ¿Qué más caracteriza al gentil, al que no conoce a Dios? Pérdida de sensibilidad. Versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se pierde la sensibilidad, el corazón se hace duro y entonces, como es natural, se pierde toda sensibilidad. Y esta palabra perder describe en la parte final de endurecerse. Se endureció el corazón y ¿qué pasa ahora? Ya no sientes nada. No es que el corazón se endureció un poco, es que el corazón llegó al punto en el que ya no siente lo que debería de sentir. Romanos 2:15, mostrando, dice la palabra de Dios, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. El hombre pierde toda sensibilidad. ¿En qué sentido? La conciencia. ¿Qué es la conciencia que tú tienes y la mía? La conciencia, hermanos, es un sistema de alarma que Dios te dio. La conciencia es una voz que Dios le dio al hombre para alertarle en cuanto al pecado o en cuanto a lo que es también correcto. La conciencia le señala al hombre, aquí algo está mal. Le acusa cuando ha cruzado una línea, esto que hiciste fue terrible. Y esa conciencia se puede silenciar, pero no como una notificación del teléfono que pones en modo silencio, en modo avión, que no, yo no quiero escuchar nada. No puedes hacer eso con la conciencia. La conciencia en tu vida no se calla de golpe. Es algo que pasó gradualmente. Cada vez que la conciencia te habla y te dice, Alejandro, esto que dices es terrible, o esta mentira que dijiste estuvo muy mal. ¿Recuerda usted la primera vez que mintió o robó o hizo algún pecado? Nos sentimos terribles, nos sentimos sucios, nos sentimos culpables. Yo tengo todavía la memoria de cuando le robé a mi papá y me descubrieron, me sentí terriblemente mal. Pero cuando la conciencia te dice, Alejandro, eso estuvo muy mal. Pero si tú no haces caso, vuelves a hacerlo, la segunda vez la conciencia te va a hablar, pero ya menos, en una voz más quieta. La tercera vez casi no te va a decir nada y eventualmente llega al punto en el que ya el pecado no te ofende para nada. Haces lo que sea y no pasa nada.
No es porque mentir se volvió algo bueno, simplemente ya no sientes, y ese es el punto. Se ve en la persona que comenzó a consumir material vergonzoso, se sentía incómodo, pero si ignora después, esa conciencia se va disminuyendo hasta que toda la sensibilidad se perdió. El material, consumir ese material sigue siendo horrible, sigue siendo terrible y perverso, pero ese hombre perdió ya toda sensibilidad. 1 Timoteo 4:2 habla de falsos maestros que tienen la conciencia cauterizada. Y una conciencia cauterizada, piensa en esto, es una conciencia, es como si tuvieras el corazón y se formó alrededor de él una costra, una capa, un tejido que se quemó. ¿Y cómo se quemó? Por pequeñas quemaduras una vez y otra vez y otra vez, que usted y yo ignoramos el pecado, ignoramos la voz de la conciencia y seguimos haciendo lo malo. El teólogo J.C. Ryle dijo esto que es importante: una conciencia que nunca te molesta no es una señal de que estás bien, es una señal de que algo está muy, muy mal. Una persona que peca y tu conciencia ya no te dice nada, usted no debe de interpretar, seguro no es malo, no me siento mal. Más bien ese es el peligro, que estás muy mal y tu conciencia ya no te dice nada porque tú la apagaste una y otra vez. Y lo grave de esto es que cuando la sensibilidad se pierde, eso es lo grave, que el hombre también pierde la capacidad de evaluar su propia vida y ya no siente que necesite ayuda. Es como los campos donde hay leprosos. ¿Sabe que los leprosos pierden la sensibilidad y pueden estar parados en fuego y no sienten nada? ¿Y sabe qué es lo peligroso? Que pueden perder el pie completo porque no sintieron y están ahí dormidos. Y hay historias de campos de leprosos donde dormidos llegan ratas y les comen las orejas o dedos porque no se dieron cuenta, o traen un cuchillo, un machete y no se dieron cuenta que se hirieron. El hombre que no conoce a Dios ha perdido esa sensibilidad, su conciencia ya no le dice nada, y eso es muy grave porque te hace pensar que estás bien cuando en realidad puedes estar en una situación muy peligrosa. Apocalipsis 3:17, la iglesia de la Odisea: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no necesito nada. Pero el Señor le dice, lo que tú no sabes es que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. La gente no puede ver su propia condición. 2 características más y terminamos. ¿Qué más caracteriza al hombre sin Dios? Se entregaron a la lascivia, una entrega no forzada al pecado. Y quiero que ponga atención en esta frase: se entregaron. Nadie los forzó. Nadie los empujó, nadie los obligó. Ellos mismos se entregaron a sí mismos. Fue una decisión de un corazón duro, de una conciencia silenciada. Se perdió la sensibilidad, todo desemboca aquí, que el hombre deja de resistir y el hombre se entrega por completo a lo malo. Romanos 1:24 usa esta palabra de que se perdieron, se entregaron. Pero en Romanos 1:24 usa esta palabra, pero del lado de Dios, porque dice que Dios los entregó a la inmundicia. Aquí Pablo dice, se entregaron a la lascivia. Romanos dice, Dios los entregó. ¿Cuál es la verdad? Ambos. Hay un punto en el que Dios, en su juicio, como el Señor soberano, deja de retener al hombre que persistentemente rechaza la luz y lo entrega. Ok, ¿quieres andar de perdido? Ándale pues. Llega un punto en el que Dios, los entregó a la inmundicia por completo. A una persona que escuchó el mensaje, tuvo evidencia de la luz y persiste en lo malo. Yo quiero esto y esto y esto y esto. Ándale pues. Dios los entrega a la inmundicia. Dios quita esa mano que restringía y el hombre va directamente en la dirección en la que el hombre siempre quiso ir. Pero no te quedes lo grave, porque dice la Biblia que se entregaron a la lascivia. Y la lascivia, siempre pensamos en lascivia como inmoralidad sexual, y sí incluye inmoralidad sexual, pero la lascivia más bien describe una conducta
en la que una persona rebasa los límites conocidos y ya actúa ahora sin vergüenza, sin freno, sin consideración por ningún estándar moral. Lascivia es prácticamente libertinaje moral. No solamente hacer lo que está mal, sino hacerlo abiertamente, sin disimular, sin la necesidad de esconderse ya. La lascivia se reconoce por esta característica: ya no hay vergüenza. Lo que en otro momento hubieras hecho en secreto, a escondidas, ahora ya se hace a la luz, y de hecho se hace hasta con orgullo. Joel Beeke dice que la lascivia es el estado en donde el pecado ha dejado de sentirse como pecado, donde la conducta que debería producir vergüenza se convierte en identidad, en motivo de celebración. ¿Sabe? Y perdón si esto es complicado, a ver, se entregaron a la lascivia. Entregarse a la lascivia es lo que vimos ayer aquí, lo que pasó aquí ayer en Guadalajara, donde hay una calle principal de la ciudad y un desfile del orgullo, un desfile de pecado, con banderas, con identidad, con fiesta, con celebración. Y la gente dice: ¡ay, mira, la gente tiene su propia identidad, su bandera, celebran! La lascivia es ese estado en donde el pecado deja de sentirse como pecado, y más bien lo que debería producir vergüenza, produce orgullo. Y uno más, ¿cuál es el retrato del gentil, del que no conocía a Dios? Termina el pasaje diciendo: para cometer con avidez toda clase de impureza. Es el deseo que nunca se llena, un deseo que no tiene llenadera. Para cometer con avidez, la palabra avidez es ese deseo insaciable de siempre querer más y nunca se llega al punto de satisfacción. Ese deseo de querer más experiencia, algo más explícito, algo más intenso, y nunca encuentra reposo. Pero eso está conectado con lo anterior. Se destaparon, se fueron sin freno tras la lascivia, y ahora sin llenadera. Hay un deseo que nunca se llena. El pecado no satisface. El pecado promete satisfacción, siempre lo hace, pero el pecado nunca entrega satisfacción total. En lugar de producir saciedad en el hombre, produce un apetito mayor que nunca se puede llenar. Proverbios dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El abismo nunca se llena. Los ojos del hombre tampoco. Esa es la naturaleza del hombre caído, del hombre sin Dios, sin freno. Cuanto más se le da, más pide y más quiere. Piense un poco en la industria del entretenimiento inmoral, sexual. Siempre es más explícito, más extremo, más páginas. Lo que antes impactaba, lo que antes era escandaloso, ahora no lo es. Solo piense un momento en las películas que vemos el día de hoy y las que había hace 20 años. Nada que ver. Piensen cómo las mujeres iban a la playa en los años 50, y piense ahora, y piense cómo va a estar en 20 años. Piensa en los videos, en las caricaturas que antes eran más o menos aceptables, y aparecía algo y decía: oh, eso está escandaloso. Y ahora nada que ver. El ser humano va recorriendo los límites cada vez más y quiere más pecado y quiere ver más y quiere probar más. Esta historia, quizás conocen a Ted Bundy. Ted Bundy al final lo condenaron a muerte. Había secuestrado, violado y matado a muchas mujeres. Pero sabe que todo comenzó por una revista que encontró con material incorrecto, y empezó a hojearla, y sus ojos se llenaron de deleite, pero quiso más y quiso conseguir más. Y la historia dice que quiso conseguir videos y quiso conseguir más experiencias, y después quiso experimentar con alguien real, y pagó a una mujer y a otra, y después eso fue insuficiente para él. Y después empezó a espiar a universitarias y a secuestrar a una, y no le llenó. Le quitó la vida, y a otra, y a otra, y a otra. Así es el ser humano. Al final termina con este deseo del versículo 19: cometer con avidez sin llenadera toda clase de impureza. El hombre, hermanos, entonces
Comienza con una mente vacía. El entendimiento se fue oscurecido. Un corazón entonces es endurecido. La conciencia es silenciada. Se llega a este punto en el que se entrega sin freno al pecado y busca con avaricia lo que nunca va a encontrar en el pecado. Y solo terminar aquí, esta imagen, hermanos, parece ser la imagen de libertad. El mundo llama libertad a lo que se vio ayer, pero no tiene nada de libertad. El mundo llama libertad a poder vivir y hacer lo que tú quieras, cuando quieras, con quien quieras, sin frenos. Eso no es libertad. El hombre es esclavo de un deseo que no puede controlar y del pecado que nunca le puede satisfacer. Juan 8:34 es muy directo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El mundo llama a eso vivir plenamente. Pablo lo llama claramente esclavitud. Y solo quiero terminar diciendo esto, hermanos. Este retrato, por más fuerte que parece, no es el retrato de un monstruo, no es el retrato de Adolfo Hitler ni de Ted Bundy. Es el retrato del ser humano ordinario. Es el retrato tuyo y mío antes de conocer a Cristo, antes de que la gracia de Dios nos salvara. Y hay personas en esta sala el día de hoy que lo que describimos es más o menos lo que está pasando. El pecado ya no te duele. Ya no tienes sensibilidad. Venir a la iglesia te da igual si vienes o no vienes. El mensaje para ti es como, qué bueno que ya se va a acabar. Llegas y puedes ver una película y hay contenido malo y dices, qué divertido. Puede ser que tu conciencia ya perdió esa sensibilidad. Puedes estar parado en fuego y no sentir absolutamente nada. Puede ser que sea el caso de tu corazón. Que te deleitas en el pecado, persigues el pecado, sigues más y más y más y no hay llenadera. Puede ser que sea tu caso. El entendimiento de las cosas de Dios, de lo que realmente importa en la vida, está oscurecido para ti. Puede ser que tu mente está en la vanidad de este mundo. Persigues cosas y al final, ¿qué vas a lograr? ¿Qué hay detrás de todo eso? Nada. El pecado ya no duele, ya no incomoda, ya no sientes que necesitas ayuda. De hecho, encuentras placer en el pecado y tienes años en la iglesia. La palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz. Tu situación es muy, muy peligrosa. Está usted muy cerca de tener un corazón que se convierta como diamante. Diamante no porque sea muy valioso, sino que está durísimo, muy duro, al grado que ya no tenga remedio. Corre el día de hoy a Cristo. Clama el día de hoy por salvación. Clama el día de hoy por un corazón nuevo, un corazón de carne, que el Espíritu Santo produzca en ti nueva vida. Isaías dice, deje el hombre impío, el hombre pecador su camino y vuélvase a Jehová, el Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Y dice, si tus pecados fueran rojos como la grana, como el carmesí, para dar a entender, si aún en tus manos hubiera sangre, aún si hubiera pecados horribles. El Señor dice, ven, hagamos cuentas, pongámonos a cuentas. Tus pecados, tu corazón va a terminar como blanca lana. Pero requiere que el día de hoy, usted y yo reconozcamos, ¿sabes qué? Este cuadro me refleja a mí. Me estoy viendo en un espejo. Mi corazón está ya duro, encuentro deleite en el pecado. Mi conciencia está entenebrecida, siento que hay un callo en mi corazón, ya no entra nada. Escucho una predicación y no siento absolutamente nada. Las canciones de la iglesia para mí no me interesan nada. Las del mundo me causan deleite. Corre el día de hoy al Señor. Pero también hay personas en tu familia, en tus amigos, en tus vecinos, que están en esta precisa situación y no lo saben. Creen que viven libres. Apoyaron lo de ayer, viven en pecado y creen que están bien.
Creen que el mundo les va a dar satisfacción, pero este pasaje enseña que es un deseo que el mundo nunca puede llenar. Esta información no es para que los juzgues, es para que entiendas la urgencia, entiendas y clames al Señor por la salvación de la gente que te rodea, para que no seas indiferente a ellos. Y note que el pasaje después en el versículo 20, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Después va a ser un giro. Tú y yo éramos igual que los otros gentiles, pero por la gracia de Dios, dice Pablo, ahora soy lo que soy. Antes vivíamos igual que ellos, pero ahora el Señor, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Pero ahora la exhortación es también para que voltees a ver a la gente a tu alrededor, tus amigos, tus familiares que están perdidos y no lo entienden. Que no seamos indiferentes a ellos. Compartamos el Evangelio. Spurgeon, en un sermón después de una tragedia en unas minas, él dijo esas palabras que son importantísimas. Oh, hermanos y hermanas en Cristo, hablando del evangelismo. Oh, hermanos y hermanas en Cristo, si los pecadores han de condenarse, que al menos salten al infierno por encima de nuestros cuerpos. Y si han de perecer, que perezcan con nuestros brazos rodeando sus rodillas, implorándoles que se detengan. Si el infierno ha de llenarse, que se llene a pesar de todos nuestros esfuerzos, y que ninguno vaya allá sin haber sido advertido y sin haber sido objeto de nuestra oración. ¿Qué es lo que dice Pablo? Spurgeon, perdón. La gente vive en esta condición. Están condenados. Pero que tú y yo oremos por ellos, les llevemos el evangelio. Es como si están caminando a un abismo. Spurgeon dice que no se vayan sin que te les colgases de las rodillas y orases por ellos y les rogases, por favor, arrepiéntete, clama al Señor por salvación. Lo que vaya a suceder después, pues no depende de nosotros, pero que nadie se vaya al infierno sin que tú y yo no hayamos advertido, sin que no hayamos orado por ellos y les hayamos rogado, por favor, mira al Señor y sé salvo. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Cuando vemos en tu palabra el cuadro, la imagen, las características de un hombre perdido, da escalofríos, da miedo, Padre. Da gratitud, sí, porque tú nos rescataste de esa vida. Pero Padre, quizás hay personas el día de hoy que su corazón ya está duro, que sí han estado en la iglesia, pero tienen la apariencia de vida, pero su conciencia ya se apagó, ya no sienten nada, no tienen hambre por ti, se deleitan en el pecado y podríamos decir que somos tus hijos y que tenemos la salvación asegurada. Haznos ver el error tan terrible y la situación peligrosa de nuestra alma. Trae, Espíritu Santo, convicción a personas aquí el día de hoy que su corazón está a un paso ya de volverse como roca. Por favor, Dios, quebra nuestros corazones, nuestras almas, tráenos a Cristo. Pero también, Padre, danos compasión por aquellos que no te conocen, por aquellos que están lejos de ti, aquellos que se deleitan en el pecado. Danos compasión por ellos, recordando que nosotros mismos allí estuvimos, y si no fuera por ti, estuviéramos igual que ellos. Ayúdanos a vivir ahora para tu gloria, para tu reino, para tus propósitos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.